¿Te gustaría transformar completamente tu vida financiera y tener el control total de tu dinero? ¿Te gustaría aprender cómo manejar adecuadamente tu dinero para afectar positivamente todas las áreas de tu vida, incluyendo la salud, las relaciones y el bienestar emocional? Si es así, este video es para ti. Aquí descubrirás cómo el manejo adecuado del dinero es fundamental para construir una vida financiera estable y próspera, y cómo la falta de una buena administración del dinero puede tener efectos negativos en todos los aspectos de tu vida. Aprenderás a tener una mentalidad positiva, comprometida y realista para lograr una transformación financiera duradera, construir un fondo de emergencia y construir riqueza a largo plazo. Además, conocerás la importancia de la educación financiera y cómo puede ayudarte a tomar decisiones más informadas. Si estás listo para transformar tu vida financiera, bienvenido seas. Número 1. El dinero es una parte integral de la vida cotidiana. El dinero es un aspecto fundamental de la vida cotidiana y su adecuado manejo es crucial para garantizar una vida feliz y saludable. La forma en que administramos nuestro dinero puede tener un impacto significativo en todas las áreas de nuestra vida. La falta de una buena administración del dinero puede tener efectos negativos en nuestra salud, relaciones y bienestar emocional, mientras que el manejo adecuado del dinero puede mejorar todas estas áreas. La mala administración del dinero puede tener un efecto negativo en la salud. El estrés financiero puede ser abrumador y perjudicial para la salud mental y física de una persona. Las personas que están en una mala situación financiera a menudo experimentan ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Además, el estrés financiero también puede afectar la salud física de una persona, ya que los problemas financieros pueden llevar a un estilo de vida poco saludable, como la mala alimentación, el sedentarismo y el uso de sustancias. La falta de una buena administración del dinero también puede tener efectos negativos en nuestras relaciones interpersonales. Cuando una pareja o familia tiene problemas financieros, a menudo experimentan tensión y conflictos, lo que puede afectar su capacidad para comunicarse y llevarse bien. Los problemas financieros también pueden llevar a la separación y el divorcio, lo que puede tener un efecto negativo en toda la familia. Entonces, ¿cómo podemos lograr una buena administración del dinero? Una buena forma es seguir un plan de administración del dinero claro y realista. Este plan debe centrarse en la eliminación de la deuda, la construcción de un fondo de emergencia y la construcción de riqueza a largo plazo. Siguiendo este plan, podemos establecer objetivos financieros claros y trabajar hacia ellos de manera efectiva. Otro paso importante es educarnos sobre finanzas personales. A menudo, la falta de conocimiento financiero es una de las principales causas de una mala administración del dinero. Al educarnos sobre temas como el presupuesto, la inversión y el ahorro, podemos tomar decisiones financieras más informadas y reducir nuestro estrés financiero. Número 2. Es importante tener una mentalidad positiva. Tener una mentalidad positiva es crucial para lograr una transformación financiera duradera. Es importante comprender que el cambio no sucede de la noche a la mañana y que se requiere un compromiso a largo plazo para lograr el éxito financiero. La mentalidad positiva implica una actitud dispuesta a aprender y un enfoque realista en lugar de buscar soluciones rápidas o milagrosas. La mentalidad positiva se basa en la creencia de que el éxito financiero es posible. Al tener una mentalidad positiva, estamos abiertos a aprender de nuestros errores y estamos dispuestos a tomar medidas para mejorar nuestra situación financiera. En lugar de sentirnos desanimados por nuestras deudas o malas decisiones financieras del pasado, nos enfocamos en encontrar soluciones prácticas y efectivas. Además, una mentalidad positiva también nos permite mantener una perspectiva realista. Reconocemos que lograr la libertad financiera requiere tiempo y esfuerzo, y que no hay soluciones rápidas o milagrosas. En lugar de buscar atajos o soluciones fáciles, estamos dispuestos a trabajar duro y a hacer sacrificios a largo plazo para lograr nuestros objetivos financieros. También es importante comprender que la mentalidad positiva no significa que ignoremos los desafíos y obstáculos financieros que puedan surgir. En cambio, significa que estamos dispuestos a enfrentar estos desafíos con una actitud positiva y proactiva. En lugar de dejar que los problemas financieros nos abrumen, buscamos soluciones efectivas y desarrollamos un plan para superarlos. Otro aspecto importante de la mentalidad positiva es la capacidad de aprender de nuestros errores y fracasos. En lugar de permitir que los errores financieros nos desanimen o nos detengan, los utilizamos como oportunidades para aprender y mejorar. Al analizar nuestros errores financieros, podemos identificar áreas en las que necesitamos mejorar y desarrollar nuevas estrategias para evitar cometer los mismos errores en el futuro. Número 3. Los Baby Steps. El plan de 6 pasos llamado Baby Steps es una estrategia simple pero efectiva para ayudar a las personas a mejorar su situación financiera. Este plan se enfoca en 3 metas principales: salir de la deuda, construir un fondo de emergencia y construir riqueza a largo plazo. A continuación, vamos a describir brevemente cada uno de los 6 pasos. Paso número 1. Ahorrar un fondo de emergencia de $1,000.
Este primer paso se enfoca en crear un colchón financiero para afrontar imprevistos o emergencias, como reparaciones del automóvil o gastos médicos inesperados. El objetivo es acumular $1000 lo más rápido posible y, una vez que se logra, seguir al siguiente paso. Paso número 2. Pagar las deudas con el método de la bola de nieve. El segundo paso se enfoca en eliminar todas las deudas, excepto la hipoteca, utilizando el método de la bola de nieve. Este método consiste en pagar primero las deudas más pequeñas, independientemente de la tasa de interés, mientras se hace el pago mínimo en las demás deudas. Una vez que se paga la deuda más pequeña, se continúa con la siguiente, y así sucesivamente, hasta que se paguen todas las deudas. Paso número 3. Ahorrar un fondo de emergencia completo. Una vez que se pagan todas las deudas, el tercer paso es regresar al primer paso y acumular un fondo de emergencia completo que cubra de 3 a 6 meses de gastos. Paso número 4. Invertir el 15% de los ingresos en cuentas de jubilación. El cuarto paso es destinar el 15% de los ingresos a cuentas de jubilación, como un plan de retiro 401k o un plan de ahorro individual. Paso número 5. Pagar la hipoteca de la vivienda. El sexto paso consiste en pagar la hipoteca de la vivienda lo más rápido posible, adelantando pagos adicionales para reducir el plazo de la hipoteca. Paso número 6. Construir riqueza y dar. El séptimo y último paso es construir riqueza y dar a los demás. Esto implica invertir en bienes raíces, fondos mutuos y otros vehículos de inversión, y también destinar una parte de los ingresos para dar a organizaciones benéficas. Para comprender mejor el Baby Steps, podemos pensar en un ejemplo de la vida cotidiana. Supongamos que alguien tiene varias deudas, incluyendo una tarjeta de crédito, un préstamo de auto y un préstamo estudiantil. Siguiendo el tercer Baby Step, esa persona comenzaría por pagar la deuda más pequeña, la tarjeta de crédito, utilizando la mayor cantidad de dinero posible para hacer pagos adicionales en la deuda. Una vez que la deuda de la tarjeta de crédito esté pagada, la persona utilizaría el dinero que anteriormente estaba pagando en la deuda de la tarjeta de crédito para pagar la siguiente deuda más pequeña, en este caso el préstamo de auto. Continuaría pagando la deuda del préstamo de auto hasta que esté pagada, y luego utilizaría esos mismos pagos para pagar la deuda del préstamo estudiantil. De esta manera, la persona podría sentir una sensación de logro y progreso a medida que paga cada deuda y eventualmente se libera de ellas. Número 4. La importancia de la educación financiera. La educación financiera es una herramienta muy importante para lograr una transformación financiera duradera. Es necesario entender los conceptos básicos de las finanzas personales para tomar decisiones informadas que afectarán nuestra vida económica. La falta de educación financiera puede ser uno de los mayores obstáculos para alcanzar la libertad financiera. La mayoría de las personas no han tenido una formación adecuada en finanzas personales en la escuela, y muchas veces no aprendemos estos conceptos importantes hasta que es demasiado tarde. Sin embargo, nunca es tarde para comenzar a educarnos financieramente y mejorar nuestra situación. La educación financiera es un proceso continuo que no se limita a leer un libro o asistir a un curso, sino que implica la práctica diaria de hábitos financieros saludables. Es importante tomar el tiempo para aprender acerca de los diferentes tipos de inversiones, cómo hacer un presupuesto, cómo ahorrar para la jubilación y cómo manejar la deuda. Un ejemplo de cómo la educación financiera puede tener un impacto positivo en la vida cotidiana es con respecto a las tarjetas de crédito. Muchas personas no entienden cómo funcionan las tarjetas de crédito y terminan usando demasiado crédito, lo que a su vez genera intereses y cargos que pueden acumularse con el tiempo. Si las personas entendieran los conceptos detrás de las tarjetas de crédito, podrían tomar decisiones más informadas y usarlas de manera más responsable. Otro ejemplo es el manejo de las deudas. Muchas personas no entienden las consecuencias de tener una deuda elevada o no saber cómo pagarla. Con la educación financiera, se pueden aprender herramientas y estrategias para manejar y pagar las deudas de manera más eficiente, lo que puede llevar a una mayor estabilidad financiera. Número 5. La transformación financiera es posible. La transformación financiera es un proceso que puede parecer intimidante o incluso imposible para algunas personas, pero en realidad es posible para cualquier persona que esté dispuesta a aprender y seguir los principios adecuados. La clave es tomar el control de nuestras finanzas y seguir los pasos correctos para lograr nuestras metas. El primer paso para lograr una transformación financiera es creer que es posible. Muchas personas se sienten abrumadas por sus deudas o sus malos hábitos financieros y creen que nunca podrán salir de esa situación. Se enfatiza que el primer paso para cambiar es creer que es posible y tener la confianza de que podemos lograrlo. Una vez que tenemos la mentalidad adecuada, el siguiente paso es educarnos. La falta de educación financiera es un obstáculo importante para muchas personas, pero la buena noticia es que hay muchos recursos disponibles para aprender.
Desde libros y cursos en línea hasta podcasts y videos educativos, hay muchas maneras de mejorar nuestro conocimiento financiero. Otro aspecto importante de la transformación financiera es la práctica constante. Al igual que cualquier otro hábito o habilidad, la administración del dinero requiere práctica y paciencia para lograr un cambio duradero. Es importante ser constante y seguir los pasos correctos para lograr nuestros objetivos financieros. Un ejemplo de cómo la transformación financiera es posible en la vida cotidiana es el caso de una persona que tenía una gran cantidad de deudas de tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles. Al principio, parecía una tarea abrumadora, pero al seguir los principios y las prácticas adecuadas, logró pagar todas sus deudas y ahorrar para una casa. El proceso no fue fácil, pero fue posible gracias a la perseverancia y el compromiso con la transformación financiera. La transformación financiera es posible para cualquier persona que esté dispuesta a creer que es posible, educarse y practicar la administración del dinero de manera constante. Si seguimos los principios adecuados y nos comprometemos a nuestros objetivos financieros, podemos lograr una vida financiera próspera y estable. Si llegaste hasta este punto, te agradezco tu tiempo invertido en este video. Si te gustó el video, por favor compártelo, dale me gusta y déjame un comentario. Te deseo que tengas un excelente día.